Buenos días, hermanos. Entonces estamos en el capítulo 10 del primer libro de Crónicas. Es un capítulo bastante corto y hay un giro, las genealogías ya no son parte del contenido del texto, ¿no? Vamos a leer. Dice desde el versículo 1, vamos a leerlo todo que es cortico. Dice así: Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos de ellos cayeron muertos en el monte de Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Melquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, entonces él se arrojó sobre su propia espada y murió. Así murieron Saúl y sus tres hijos. Ese día pereció toda su familia. Cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto también, ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia a sus ídolos y al pueblo. Después colocaron las armas en el templo de sus dioses y colocaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl y sus tres hijos. Los llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encina de Jabes y guardaron 7 días de ayuno. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo desobedeció la palabra y buscó el consejo de una divina. Por eso el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Ahí tenemos una historia, la historia de Saúl. Esa historia ya la habíamos considerado cuando estudiamos los libros de Samuel. Y hay varias cosas ahí que hay que resaltar, ¿no? Yo voy a empezar un poquito por el final hoy para quizás ordenarnos en nuestros pensamientos. Dice que Dios, el Señor le quitó la vida. En realidad, Saúl se quitó la vida. ¿Ok? ¿Cómo comienza todo? O sea, el relato comienza con la guerra y con la victoria o mejor dicho, la derrota que los filisteos infligen a Israel y los hicieron huir. Esto está la muerte de los tres hijos de Saúl y con el momento que arreciaba la batalla y al verse herido, pues Saúl no quería caer en manos de los filisteos. Lo que dice aquí, según mi versión acá, dice que Saúl decía, decía que no quería que los filisteos le hicieran escarnio. Que dice exactamente, al verse herido, Saúl dijo a su escudero: saca la espada y máteme, no sea que me maten esos incircuncisos y cuando lleguen se diviertan a costa mía. El asunto es que de todas maneras sucedió. Él se suicidó, pero los filisteos vinieron y todavía le arrancaron la cabeza y hicieron toda esa rochera ahí, publicando sus armas y su cabeza en el templo de Dagón. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Saúl? La guerra. Pero el problema es, o la razón de todo la dicen los versículos 13 y 14.
Saúl murió por haberse rebelado contra Dios, pues en vez de consultarlo, consultó una divina, una medio. Las propias decisiones, hermano. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que vamos a decidir siempre. Eh, Saúl se equivocó muchas veces, era quizás más temperamental que el mismo Pedro. Primero, él en el principio no lo obedeció a Dios, porque tenemos dos hechos que aparecen en primera de Samuel capítulo 13 y capítulo 15, que cuando el Señor primero le ofreció un sacrificio que no le correspondía a él, tenía que esperar a Samuel. Y la otra fue cuando Dios le dijo que tenía que destruir a Amalek completamente, y él perdonó al rey, perdonó lo mejor de sus ganados. Entonces, eso pues, Dios lo excluyó y todo eso. Y luego de ir adelante eran errores y equivocaciones una tras de otra. Eh, y bueno, por eso empezó a tomar decisiones apresuradas o muy equivocadas. Quiso matar a David, una cantidad de cosas que se notaba que no estaba de acuerdo, que no estaba mm, cerca de Dios para nada. Así pasa. Este, Dice ahí que Saúl se quitó la vida, no es que el Señor se la quitó. Él murió por haberse rebelado contra Dios. ¿Ok? Ahí dice, el Señor le quitó la vida. Bueno, no sé cómo conciliar esa parte, ¿no? Pero el problema es ese. ¿Cuál fue su problema? Que en lugar de consultar la palabra de Dios, consultó a la divina. Comenzó igualito en el Edén. Dios le dice al hombre, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y, no y comiste algo que yo te dije que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. ¿Ok? El asunto es a quién le atendemos. ¿Atendemos a Dios o atendemos a cualquier cosa o a cualquier sugerencia? Cuando uno se distancia de la palabra de Dios, eso es uno de los riesgos que se toman. En segunda de Pedro, cuando Pedro está relatando de su experiencia en la transfiguración con el Señor, él dice, él dice en el capítulo 1, dice, él estaba presente, dice, fíjate, cuando dice el 18, nosotros oímos una voz, esta voz enviada del cielo, también estábamos con él en el Monte Santo. Pero escucha lo que dice el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pues nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voces. Fíjate, aún la voz del Señor cuando ratifica la complacencia de Jesús, hacia Jesús. Dice el mismo Pedro, dice, pero ahora tenemos la palabra profética más segura. Ahí está. ¿No? Dice, y hacemos bien en estar atentos a la palabra. Tan importante, dice, como una luz, como una antorcha en lugar oscuro. Yo a veces cuando termino aquí de estudiar y voy a ir a la habitación, no quiero encender luces para no perturbar a mi esposa. Entonces me llevo el destello del celular solamente. No pongo la lámpara ni siquiera, solamente el destello. Es suficiente. Si estás en un lugar más oscuro como una mina, una cueva o algo así, el destello es una luz que te hace bien
eléctrica, están totalmente nublados, no hay luna, no hay estrellas, es una oscuridad espantosa. Por eso se requieren faros para guiarnos. Tenemos la palabra profética más segura y nos hacemos bien en estar atentos. Dice, como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No que salga en el este de la ciudad, sino que salga en los corazones. ¿Por qué? Porque es en el corazón donde está la oscuridad más densa, corazones oscuros. Y la palabra de Dios está para orientarnos, para iluminarnos en nuestros corazones, en lo interior de nuestro ser. Pero dice aquí, pero vamos a estar claros, dice el versículo 20, ¿ok? Vamos a estar claros, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca el problema con Saúl fue cuando escuchó cualquier cosa. Ahorita los hermanos, así yo lo escucho con preocupación las cosas que atienden. Yo entiendo que las redes sociales son importantes de una manera efectiva para informar, y sobre todo aquí en Venezuela, que hay tanta regulación de prensa, uno se entera por las redes sociales de verdades que pretenden ocultar, ¿no? Este, pero aprendemos este, eh, que la palabra es más importante, o sea, tenemos que tener mucho cuidado sobre qué cosa atendemos, cuáles cosas repetimos, qué cosas vamos a tomar para incorporarlas a nuestras vidas. Tenemos que estar muy cuidadosos con eso. Y sobre todo, el pecado. Es cuando pecamos contra Dios. Tarde o temprano el pecado nos alcanza. Que el juicio de Dios viene. Creo que en segunda de Corintios capítulo 5 dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo digamos, ser escaneados, ver ahí qué fue lo que hicimos en nuestra vida. Exactamente dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué pasa con qué aplicación le podemos dar todo esto? La primera es que tenemos que atender a la palabra. Pero la segunda es que puede suceder eso de quitar la vida. Aquí la vida física, Saúl se la quitó por temor de lo que le iban a hacer los filisteos, que finalmente ocurrió. ¿Cuántas personas están quitándose la vida, hablando espiritualmente y emocionalmente, ahorita? Están sometidos o estamos sometidos a diversas cosas que el mundo, la sociedad nos ofrece. Nos alejamos de Dios y nos quitamos la vida, incorporando justamente en nuestra existencia cosas que no convienen. Dejamos de vivir para nuestras vidas, para nuestras familias, dejamos de vivir para nosotros mismos, especialmente para la iglesia, para Dios. Hay algunas vidas que no se pueden llamar vida, lamentablemente. ¿Por qué? Por esos elementos que en realidad nos infectan, nos enferman y nos matan. Entonces, la cuestión es que pasa igual que Saúl, que voluntariamente nos quitamos la vida. Lo fuimos a vivir. Acuérdense que la paga del pecado es la muerte, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas. ¿Sí? Y nosotros, que también dice en 2 Corintios que conocemos el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres. O sea, en lugar de quitarnos la vida, vamos a volver a la vida, que es volver a la palabra, y luego conociendo ese temor de Dios, dice en 2 Corintios 5:11, persuadimos a los hombres, porque lo que de Dios es manifiesto
lo tenemos nosotros y nuestra conciencia también. Entonces la idea es justamente eso, volver a la vida que es atender a la palabra de Dios y luego, conociendo ese temor, vamos a darlo a conocer a otros. Hermanos, el ejemplo de David, de Saúl es demasiado trágico. Qué cosa que apenas termina la genealogía, la primera cosa que aparece es como mueren Saúl y sus hijos. Y sobre todo, pues está ahí para enseñarnos que el rebelarnos contra Dios, el ignorar su palabra y escuchar otra cosa, puede provocar ese final en cada uno de nosotros. Pero bueno, este día vamos a estar pendientes de eso, vamos a pensar, vamos a buscar con, con mayor decisión la palabra de Dios. Acuérdense lo que dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por esta compañía, por esta sala, por el encuentro de nuestros hermanos con nosotros, con tu pueblo, la alegría, el interés por el bienestar de cada uno que también se expresa en esta sala. Y gracias por la meditación de hoy, Señor, que tu palabra sea nuestra guía, nuestro manual de vida siempre, porque queremos, Padre, primero acercarnos a ti, queremos agradarte y queremos buscar tu guía, Señor. Ayúdanos a vivir en esa conciencia, en esa verdad grande. Y permite, Padre, que todo lo que hagamos te agrade a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga.